esta presentación de la última temática podría ser también hacernos preguntar por qué en el fin es importante de hablar de vocación. Para mí también es una modalidad de cómo, ¿qué es la vocación? Vocación es una visión por toda una vida. Se comprende toda una vida del joven en un proyecto de vida, no solamente un proyecto de 4 años, de una escuela, de un currículo 5, 3, no solamente programas, sino decisiones de vida. Así, quien quiere puede también ya consultar la presentación y descargar. Y en este sentido, tengo una segunda motivación por la elección de esta temática, por la conclusión del Congreso, porque la idea y también en el mundo salesiano la idea de vocación cambió mucho en la historia. Es una buena temática que se puede aprovechar para ver cambios de paradigma, cambios de visiones muy, muy diferentes en los periodos de historia salesiana. Ok, un poco de micrófono, así. Ok, estamos. Bien. En el inicio, también en la concepción de Don Bosco, la vocación fue percibida en una modalidad también simple y se conectaba, sería como fue normal en la teología, en el cristianismo de los 800, vocación es específica, es esta de los sacerdotes, de ser salesianos, y por eso se tenía la estructura formativa, que fueron los aspirantados clásicos, que fueron estructuras para formar jóvenes en la vocación salesiana, en el discernimiento. Pero es interesante la estrategia por este trabajo. No es solamente formar directamente actitudes de religiosos o de hacer en una modalidad ya podría ser con objetivos de una decisión vocacional directa. Es más de recrear una atmósfera original de Baldoco. Atmósfera es una categoría que es más integral, que contiene muchos elementos. La idea es también referida de la Carta de Roma. Nosotros, pienso que todos ya tenemos conocimientos de la Carta de Roma, como es sobre la recreación de ahora, la recreación de los años 70, y cómo es útil y necesario en la educación que los jóvenes perciben de ser amados. Pero podemos preguntarnos, ¿qué consecuencias operativas tenía la Carta de Roma? Don Bosco envió la carta y después, ¿qué hicieron los salesianos en Turín en 1884? Es interesante. Fue también establecida una comisión para estudiar este tema. ¿Dónde están las dificultades, los problemas? Fueron entrevistas con los muchachos, con los salesianos jóvenes, más grandes, que tenían ya recuerdos, memorias. Y 6 meses después, la decisión fue que el Baldoco debería ser un aspirantado en este sentido. Un luego donde se recrea la atmósfera de los primeros tiempos.
del desarrollo, del entusiasmo, de la proximidad. Porque también es interesante de ver que en la época también de Don Bosco todavía fue presente, pero ya Valdoco y otras casas salesianas fueron en una modalidad demasiadamente institucionalizadas. El gran número de jóvenes, estructura fija, así es, todos los procesos son definidos, tenemos ya reglamentos, constituciones, así el espíritu de un acompañamiento, de una relación, de una pasión educativa, que es también una vocación, ¿no? Ser un educador en la concepción de Don Bosco, ser consagrado al bien de los jóvenes, es una vocación. Y así, ¿cómo se hizo en el tiempo? Esto es una foto de los aspirantes de Valdoco con Don Rúa, ¿no? Don Rúa está acá. Se ve como todos son bien estructurados, ¿no? Pero siempre fue el peligro de estos años, fue un demasiado orden y estandarización un poco. Pero tenía siempre algunos salesianos que muy originales, con una pasión educativa, que comprendían el espíritu salesiano, ¿no? Y así, esto fue algunos puntos del programa del aspirantado. El aspirante tuvo éxito en su misión cuando se mantuvieron unidos, aspirantados. Motivaciones ideales, también que no sea solamente un programa con su ejecución. Espíritu familiar, que exista una comunidad educativa con las relaciones que no son solamente funcionales, ¿no? También de amistades, de fraternidad, de claridad de las motivaciones. Por eso, también de variedad de iniciativas que sean atractivas, que sean de expresión, todas las novedades también, que fue el cinema, por ejemplo. En estos ambientes fue solamente, claro, porque somos en los años 1920, 30, así. El cinema fue siempre mirado con una mirada muy ética y moral, y por eso algunas partes de los cines fueron como sacadas, ¿no? Dependía del catequista de la casa. Algunas películas de 1 hora fueron, en la versión corta, fueron solamente de media hora. Y así sobre esto fueron los chistes salesianos internos, ¿no? Y también muy importante, espacios de un liderazgo libre, que fueron las compañías, donde los chicos pudieron organizarse y hacer iniciativas que son fuera de la programación oficial, ¿no? Un programa de ellos, un programa de 1 año, eventos, animación. Y todo esto, solamente una nota en el margen, es porque la gran mayoría de ustedes son laicos, ¿no? Y ahora, esta comprensión de la vocación y también aquí en la universidad, ¿no? Se trabaja con nosotros. La visión de la vocación no es externa a todos nosotros. También trabajando con estudiantes universitarios, es el tiempo de decisiones de vida. Y muchas veces nosotros investimos muchas energías en competencias precisas, ¿no? Del currículo, porque es así que categorías cuantificadas siempre tienen su pertenencia, pueden ser verificadas con menos energía, un objetivo es más claro. Categorías de calidad y categorías integrales, como la vocación, es una dirección de vida, no es tan fácil. Así,
un elemento que fue importante, muy importante, pero no siempre es claro. Fue también acompañamiento, como decimos también ayer, entre pares y entre educadores, fue muy importante, pero la pertenencia a un movimiento misionero mundial. La idea que cuando estoy como salesiano, no es solamente mi autorrealización como persona, como educador, sino que apartengo a un movimiento mundial. Fue la época de la exploración también. Distintos salesianos, sí, especialmente aquí en América Latina, ¿no? En Argentina, en Chile, fueron exploradores de vocación también, una segunda vocación, ¿no? Uno de ellos es Padre Agostini, que en Italia después que descubrió algunas áreas de la Argentina que fueron desconocidas. Pero ese es solamente una atención especial a una dimensión de novedad, de aventura en nuestra vida. Vocación no es ejecución de tareas. Vocación es una dirección también que comporta una cierta incertidumbre, y exploración y aventura. Y eso es un contexto bueno para trabajar con la idea de la vocación. No es solucionar problemas o imitar a alguien en una modalidad muy específica y clara. Estos fueron los tiempos de un ideal, de aspirantado, de trabajo con las vocaciones en un clima familiar, con un sentido amplio. Después, sobre todo en los años 40, 50 del siglo XX, ya algunas cuestiones cambian. ¿Por qué? Tenemos una idea muy fuerte de fidelidad a Don Bosco, santo. ¿Cuándo fue la canonización de Don Bosco? 34, sí. Ya la beatificación en el 29 fue un evento grandioso, también 34, fue el día de Pascua, la proclamación de Don Bosco Santo, y fue un día de muchos eventos, de gloria. También fue usado este evento por el régimen fascista en la Italia, para hacer una manipulación del evento por la política de los líderes. Fueron muchas cosas juntas, pero importante para nosotros es de ver cómo idea de Don Bosco Santo fue que la Iglesia y Dios como confirman esta modalidad de vida y después con una mentalidad muy moderna, todos los hechos y todas las palabras de Don Bosco se transformaron casi en una Biblia, en un contenido muy fijo, muy amplio también. Un símbolo de este trabajo fueron las memorias biográficas de Don Bosco. Cada una palabra debería ser integrada en estos volúmenes, y así la idea fue, nosotros solamente debemos imitar a Don Bosco, no actualizar. Esto no fueron las palabras de los años 40, 50, ¿no? Y el rector mayor, que en este tiempo es un rector mayor importante, Pedro Ricaldone, en los años 30, 40, para él la idea de la congregación salesiana es idea más fuerte, es unidad de mentes y corazones. Unidad con una interpretación también de uniformidad. Porque después vemos algunas de sus cartas que fueron
muy ricas. Por ejemplo, el aguinaldo por estos años. ¿Cuántas páginas tiene el comentario de la estrena? No sé, 10 páginas, 15, 14. En tiempo de Don Ricaldone fueron 200, 250, y no fue comentario así, de una idea, no. Comentario ideal, bien, algunas páginas, después se hace así, pam, pam, pam. Todos cada mes hacen esto, cada día. Fue muy fuerte en la operatividad y esto cambió un poco también una mentalidad de la congregación, porque desde una tradición que fue más vivida, de experiencial, porque en estos tiempos, hasta el 1940 más o menos, muchos salesianos tenían experiencia con Don Bosco. Los mayores que dicen, sí, estamos trabajando bien, es como en el tiempo de Don Bosco, la atmósfera familiar, es todo así. Y también un equilibrio de Don Rúa, que fue entre celo, la pasión educativa, pasión innovativa de hacer cosas nuevas, y obediencia fueron un binomio. Pero en el tiempo de Don Ricaldone fue más la fidelidad, no tanto creatividad, y se entiende también por qué en los años, ya en años 20, pero mucho más en años 30, Italia fue en un régimen totalitario. Fue el primo régimen totalitario de Mussolini, y en este tiempo la mayoría de los salesianos en el mundo fueron italianos. Por eso, eventos en Italia influyen sobre todo el mundo, es sobre la mentalidad, sobre las ideas, cómo se aplican, ¿no? Y así, una mentalidad es un poco una conclusión de mis estudios, no es una verdad absoluta, es solamente para compartir, es que los valores de la tradición universal, porque fue tradición católica, también el Papa Pío XII fue muy fuerte en el magisterio, la iglesia fue muy centralizada. Fidelidad y tradición fueron las palabras importantes. También podemos ver algunas de las, por ejemplo, esto es una parte de un aguinaldo del 1934, pienso, sobre catequismo, y instrucción religiosa y oratorio. Y en el final fueron también los planes del oratorio. Oratorio salesiano verdadero, es así. El patio en medio, así son las aulas de catequismo, así está una aula más grande, la capilla, primer plano, segundo piso, así, bien. Muy concreto. También como todo fue reglamentado, se dice. Así, sí. Es una mentalidad también con misuras precisas. Algunas cosas son muy prácticas, porque, por ejemplo, en el Archivo Central Salesiano, las misuras de los documentos son del tiempo de Don Ricaldone, porque fueron universalmente aceptados en todos los archivos del mundo, pero tenía algunas complicaciones. Por ejemplo, acá, no sé si tenemos también esto de las reglas de la visita canónica, es interesante, ¿no? Vemos. Que son, ahora no hace la rotación, bien, ok. Es una letra interesante que algunos días antes de la Segunda Guerra Mundial, que después esto no fue aplicado porque no fue posible hacer visitas en las casas, pero la idea fue que
cuál detalle de aplicación puede tener una aplicación del sistema salesiano. Son muchísimas páginas que el visitador, que sea inspector o un visitador extraordinario, debería controlar en una casa. Sí, todas cosas de la liturgia increíbles hasta el último detalle del material, del tabernáculo, y así la locación de todo. Porque fue también una mentalidad de la iglesia que existe solamente un modo para hacer las cosas. Se entiende que los salesianos de estos tiempos tenían alguna alergia de ser uniformados, ¿no? Eso después, como se dice, explodió en los años 60, ¿no? Los vemos después. Porque no fue solamente un orden exterior de cómo se construyen casas y aulas y procesos. Eso es, por ejemplo, una tabla de examen de la conciencia que utilizaron en un oratorio en Italia de estos años, que tienes, no sé, como son 30 y algunos ítems para verificar cada día y hacer signos, ¿no? ¿Cuántas veces hizo la visita al Santísimo Sacramento? Así, ok. Rezato el rosario, sí, no, lectura espiritual, así, ¿no? Muy concreto, se dice comportamentista o behaviorista. Conductista, sí. Esta fue la mentalidad. ¿Se hizo? No se hizo. ¿Cuántas veces? Así. Todo es claro, ¿no? Y después, esto es el examen general de cada día para ser visionado con el director espiritual, ¿no? Eso fue la modalidad de que mucho orden, tradición y uniformidad, también en la vida espiritual. Y cuando tienes un salesiano, también un acompañador, un director espiritual de estos tiempos, muchos fueron personas salesianas libres que interpretaron estos datos con libertad y acompañamiento, gradualidad. Pero no todos. Cuando tienes personas muy reglamentadas, disciplinadas, podría ser un problema, ¿no? Así, sí, acá están todas las reglas, bien. Sí, ahora es mejor. Pero es también interesante ver que 140 páginas son solamente sobre cuestiones litúrgicas y solamente 40 páginas son indicaciones para la comunidad, la casa, la educación. Porque no es tan fácil. ¿Cómo se puede hacer reglas universales, uniformes en el apostolado de todo el mundo? Ya en estos tiempos los salesianos estaban abriendo casas en China, en Japón, en India, ¿no? Así, en esta mentalidad también, ¿cómo podría ser la idea de la vocación? Es muy simple, ¿no? Que también la pedagogía vocacional, ¿qué decisiones fueron hechas? Es como solamente un proceso, una heurística de la elección entre dos etapas de vida. O uno se hace consagrado o es en el mundo, el siglo, ¿no? La decisión entre las dos alternativas fue simplemente como una decisión sobre dos opciones, solamente elegir una de las dos. No se habló mucho de una vocación de la familia, del matrimonial, otros tipos de vocaciones. Fue muy simple y por eso también no fue tan importante en la pedagogía salesiana. ¿Por qué solamente esta decisión? ¿Quieres ser salesiano o no? Y algunos de los mayores que conozco en Italia, por ejemplo, de este tiempo, para ellos fue interesante la cuestión que
me dijeron, yo pregunté a uno, ¿cómo fue tu discernimiento vocacional? Me respondió, no sé, ¿de qué se habla? Para nosotros, en mi clase, quien hizo discernimiento vocacional fueron los chicos que dejaron, porque todos los otros fueron enviados en el noviciado. Ok, interesante. ¿No? Porque fue natural que se hace el liceo, después la clase, después la sexta clase, porque fue un liceo de 8 años, se va en el noviciado, después se regresa, se hace la séptima y octava, que fueron de filosofía. Así se termina, a 15 años, 14 años. ¿No? Una otra idea de libertad. En este sentido, no es solamente por curiosidad que quiero compartir estas cosas, porque se entiende como el mundo es tan diverso. También ahora entre mentalidades que podrían ser similares en la inspectoría, pero en un mundo asiático es todo un otro desafío, ¿no? La fidelidad, tradiciones, y después fueron algunos años de cambio, años 60, donde también la congregación salesiana tenía su crisis, ¿no? Y vemos un poco que también de vocaciones, distintos salesianos, porque no fue hecho un discernimiento serio sobre una vida, y cuando se presentaron opciones de vida diferentes, no fue fácil para continuar, ¿no? Eso es un cambio que podemos ver también distintos salesianos que comentan estos eventos, que algunos hermanos que han hecho los votos caminado en largo. Y podemos pensar también que fue un fenómeno no solamente salesiano, no solamente de los sacerdotes, pero de todas las personas que haces opciones de vida por necesidad, no por opción verdadera, ¿no? Sin ser llamados. O algunos que dejaron el camino, otros se convierten en, se dice así, ¿no?, volcanes extintos. Que Luigi Riccieri fue el rector mayor de estos años difíciles, también de muchos contrastes, ¿no? Y algunos dicen también acá, en esta modalidad, que es interesante la lectura de un histórico salesiano, Francis de Ramón, que para el mundo secularizado, al que los religiosos teóricamente intentan oponerse, esto es la mentalidad de Don Ricaldone, ¿no? Oposición entre iglesia y el mundo, pero que en realidad ha permitido que entre en su alma, porque esto fue uno de los movimientos del Concilio Vaticano II, abrirse al mundo. Pero ¿en qué modalidad abrirse? Abrirse a todo. Cuando uno creció en un colegio salesiano con internado, en un mundo un poco cerrado, abrirse es una operación que podría ser demasiado radical. Y así, para abrirse al presente siglo, el vínculo sagrado con Dios no tiene sentido. Algunas veces se puede abrir así, que todas las ideas laicas y secularizadas ya son más fuertes. Y es así que esto es también una dinámica que es también universal en la educación. Cuando nosotros tenemos mucha disciplina con nuestros chicos en los programas, todo es muy así, reglamentado. Después, cuando dejan la institución, es posible que dejan todo. Algunos regresan después, hacen síntesis, pero el trabajo paciente de acompañamiento muchas veces no tiene resultados
tan fáciles, inmediatos, de 100% de todos tienen esto. Pero después no son a largo plazo, ¿no? Así, estos años fueron también de un examen de conciencia sobre el método educativo, ¿no? Para también como actualizar de nuevo el sistema preventivo de Don Bosco, esto de la Carta de Roma, ¿no? Porque también el internado entra en una crisis. En este sentido, entra en crisis la única institución que garantizaba las vocaciones. Fue esto, la estructura del aspirantado no existía más en muchos contextos de occidentales. Porque en el internado fue todo más fácil. Fue una dinámica que fue útil para la expansión de los salesianos en el mundo, porque fue una replicación de prácticas. Si confrontamos oratorio y un colegio con internato tradicional, es más fácil de organizar un colegio. Y prácticamente los salesianos italianos, primeros misioneros, replicaban actividades de los colegios en Italia, que tenían experiencias, replicaban también en América. Pero el oratorio no es tan fácil, porque cambia el contexto y la cultura, los intereses de los jóvenes, necesidades, y por eso colegio fue eso, pero de un poco de menos creatividad, ¿no? Bastaba ser un experto en latín, en el griego, en la literatura, y por toda la vida se podía enseñar algunas de las materias, así es. En oratorio es mucho más dinámico y también en el nivel económico, oratorio es más problemático porque no tienes una entrada fija. Es necesario de hacer proyectos, ¿no? Y esto fue un oratorio el internado que entró un poco en crisis y los salesianos de los años 60 se preguntaron, estas estructuras están construidas a una escala humana porque el trabajo en internado de escuela es exigente y cuando uno está dentro por décadas, podría ser que no siente un desarrollo humano, personal de sus capacidades. Es muy repetitivo, siempre la misma cosa. Y así, estas son algunas de las obras desde una publicación de los años 50, que fueron las más grandes, con un centro de formación profesional en California, Don Bosco Tech, esto es en Japón. Pero muy técnicos, muy funcionalistas, una masa de jóvenes con un sistema que no fue innovado mucho, ¿no? En este sentido, algunos cambios también de mentalidad fueron hechos por los capítulos generales. Y fue un cambio de paradigma organizativo. Eso es el método de trabajo de Don Ricaldone, ¿no? ¿Dónde está el centro? El centro está en Turín, donde está el rector mayor, y envía indicaciones precisas para ser, o como órdenes más o menos, en todas las casas, a todos los educadores. Esto es el estilo salesiano. Se hace así, muy concreto. No es erróneo, tenía mucha efectividad también, en una escala más grande, pero no es tan moderno y fue cambiado. El modelo de ahora es más descentralizado que en
En el centro no está solamente el rector mayor, está sobre todo los capítulos generales. Un encuentro de salesianos de todo el mundo que deciden sobre líneas, no siempre sobre aplicaciones. Estas líneas después son adaptadas en cada inspectoría, que después deja una posibilidad de hacer un proyecto educativo pastoral. Este es el modelo de estos años, después perfeccionado con don Viganò, don Vecchi. Somos ya en los años 70, 80, ¿no? ¿Cuál es el modelo mejor para ustedes? No sé, podemos hacer votaciones. No sé. El primero, ¿alguien? No. El segundo, pero bien. El segundo, ¿qué ventajas tiene? ¿Qué puntos frágiles tiene? ¿No? Existen también puntos frágiles, porque en una modalidad teórica todo bien, tenemos líneas del centro, después se discuten en nivel inspectorial o regional, puede ser, y después cada uno, porque después es la casa salesiana que tiene un proyecto y cada educador debería con libertad aplicar con gradualidad las indicaciones. Pero se tiene mucho trabajo en esta mediación. Pedro Braido, en su estudio, hizo una sumarización que se fundaron como 40 instituciones, comisiones, institutos, universidades, mucho trabajo con los conceptos, con reformulación de contenidos. Algunas veces no tan creativo y no tan adaptado, porque ¿qué tentación tienen nuestros estudiantes con los trabajos escritos? Copia y pega. ¿Fue diferente en años 70? No. Los proyectos muchas veces fueron así, que sí, se copia, porque hacer un proyecto transformador, serio, en años, donde se investiga sobre la cultura local, sobre todas las dificultades, desafíos, no es tan fácil. En algunas inspectorías se hizo muy bien, en otras no. Y así, el modelo centralizado y descentralizado, este es el modelo actual, tiene sus desafíos, es bueno y también confirmado, y así se hace en muchas familias religiosas también que hacen educación y otra cuestión. Pero tiene su dificultad. Eso es también una lección de la historia, porque en el tiempo de don Ricaldone, nosotros no somos más en una mentalidad de obediencia ejecutiva. Debemos entender por qué se hace algunas cosas. En este tiempo, mucha sabiduría experiencial de la tradición salesiana fue imprimida en estas reglas. Y algunas veces se aplicaba un modelo muy rico. Y las personas no necesariamente entendían todas las conexiones, equilibrios y pedagogías, las teorías que fueron en el, ¿cómo se dice? Background. No sé, esa cosa, sí. Así es que con disciplina se puede actuar también sin entender las cosas y pueden tener su efecto. Y también fue mucho más fácil cuando un educador o un salesiano cambió de una casa en otra, porque el estilo es el mismo. Ahora no lo es todo mucho más difícil para hacerlo funcionar en una continuidad, ¿no? Por eso, instrumento fundamental es el proyecto. En este sentido, trabajar con proyectos, porque es el trabajo con proyectos que garantiza una continuidad, que crea una mentalidad compartida entre los educadores
Y así no es solamente el trabajo de algunas cartas, es el trabajo con una mentalidad, ¿no? Que es muy estratégico. Ese se hace bien con procesos formativos, no solo de planificación técnica, puede ser la parte más importante para hacer funcionar una institución, ¿no? Y en este sentido es interesante ver cómo esto es un subsidio que fue enviado desde Roma sobre la pastoral vocacional. Y es interesante porque fueron muchos otros subsidios, 1, 2, 3, así, sobre escuelas, oratorios, parroquias, y se olvidaron de esta pastoral vocacional, que es una dimensión de la pastoral juvenil salesiana, pero si como no tenía una relación con una obra específica, porque los aspirantados no fueron ya cerrados en muchas inspectorías, por eso se olvidaron de hacer esto. Es un señal interesante como muchas veces somos, aquí vemos un poco, ok, como muchas veces somos tan condicionados con las obras, con las prácticas concretas, la ejecución, y no con nuestros ideales, ¿no? Tenemos muchos ideales, pedagogías, pero después la práctica concreta es tan distante que no todos hacen la conexión crítica, paciente, todos los procesos de conversión práctica, ¿no? De nuestros itinerarios, currículos, programas. Así, en estos años, cambió radicalmente el escenario de la educación salesiana, porque desde la tradición, tradición significa pasado, experiencia de Don Bosco, se cambió todo en una idea de futuro, porque el proyecto, ¿qué es? Proyecto también la palabra dice, ¿no? Es como hacer, mirar adelante, ¿no? Y la idea de futuro que quiero es importante para un proyecto, no la tradición. Y en la modalidad ejecutiva, la fidelidad cambió en una idea de autenticidad, creativa, adaptada. Y en este sentido fue un cambio muy fuerte y también algunas de las buenas prácticas de los tiempos anteriores fueron perdidas. Se hizo mucha experimentación, pero también con muchos también fracasos, ¿no? Y así, porque la cuestión es que si uno aplica la tradición con autenticidad creativa, funciona. Si uno tiene un futuro, un proyecto, él lo actualiza con fidelidad y disciplina, el proyecto funciona. Pero si uno actúa el proyecto con creatividad, es todo una pura creatividad que después es un desorden práctico, ¿no? En este sentido, cambios demasiado radicales que son una consecuencia de un malestar de una generación, no siempre producen una creatividad madura, un equilibrio, soluciones bien hechas, ¿no? Esto es también una lección de la historia, porque es solamente, es una grande simplificación esta, ¿no? De algunas dinámicas históricas. Muchos salesianos mayores me podrían contestar que no fue así. En el verdad, con el modelo descentralizado, verdaderamente la congregación es muy distinta en distintas regiones, ¿no? Y en este sentido es también más difícil decir cómo es una idea salesiana, porque un
un coreano dice una cosa, después un ruandese y uno del Salvador y uno de la Italia, ¿no? Son mundos que no tienen muchas cosas en común, en apariencia. Después somos todos personas humanas, pero no es tan fácil. Y el modelo de la pastoral juvenil en estos años fue, en años 70, 80, se trabajó mucho con los proyectos educativos pastorales en el nivel de la inspectoría. Se tomó esta decisión de trabajar desde el centro, capítulos generales, después inspectorías, y después se pensaba de hacer proyectos en cada casa. Ahora somos también ya en tiempo de hacer proyectos educativos pastorales en las casas, ¿no? Fue un proceso también bien hecho ya de una estabilidad organizativa de la congregación, ¿no? Algunas ideas después que guiaron este desarrollo fueron la proyección al futuro, ¿no? La proyección al futuro se expresa una verdad profunda del hombre. Es su deber connatural trabajar para transformar el mundo. Son citas de algunas cartas de Don Vigano. En este sentido, historia, tenían un poco de alergias con la idea de historia, porque siempre se pensaba, la historia es esta de Don Ricaldone, que nos define demasiado. No. Historia es más al futuro que al pasado, más un proyecto que elaborar y realizar que una memoria. Un futuro más humano, más superior. Pero fueron también ideas de un idealismo de los años 70, que después también la mentalidad común general cambia, ¿no? Ahora en el postmoderno es ya un poco distinto, ¿no? Y también en la planificación, porque fueron los planes pastorales también en las diócesis y en la iglesia, es visible un entusiasmo de la época, confianza en la ciencia, la tecnología, con los proyectos transaccionales de esta época, ¿no? Y también distintos cambios prácticos que esperaron demasiado tiempo para realizarse antes del concilio. Fuimos demasiadamente como cerrados. Ahora, explosión de actividades y de proyectos. Y fue también una idea también una atención especial para el trabajo definido como primordial del oratorio, debidamente actualizado y redimensionado. No solamente actividad de educación formal, estructurada, sino oratorio, grupos y movimientos juveniles. Esto fue una parte que se desarrolló bastante en algunas inspectorías, especialmente donde no fue más posible de trabajar en escuelas. También en algunas inspectorías se tiene una casi imposibilidad de, no sé, abrir nuevas universidades, porque la competición con estructuras estatales y privadas es tan grande que no es sostenible, ¿no? Y se trabaja en ambientes más informales. Eso es también una de las ideas que se ven en Roma cuando se encuentran salesianos y educadores de todo el mundo, que educación salesiana no necesariamente es conectada con la estructura formal de una escuela. En algunas inspectorías es siempre claro, ¿no? Es escuela, solamente casi. En algunas no, es solamente informal. Es bueno de tener distintos horizontes, que la misión no es conectada necesariamente solamente con una obra. Esto nos permite de ser más abiertos también en nuestros planes y proyectos. Después fue también adoptada una idea de
encarnación en estos años, se pasó de una idea de educación religiosa que tenía siempre esta memoria un poco de fuerza, de uniformidad, a una idea de encarnación. Y la práctica educativa debería ser mucho más de acogida. Acogida es todo. Sí, fue una simplificación un poco de algunos autores, no de todos los salesianos, porque como hemos visto ayer, ¿no? En el acompañamiento, acogida es muy importante, pero no es todo, ¿no? Es el lugar en el que se desarrolla el proceso, y así acogida, el lugar y la condición de la formación, es lugar de una intensa, fascinante experiencia vocacional. Pero vocacional significa mucho más en estos tiempos, años 80, la vocación de ser humano. Después la vocación de ser cristiano, podría ser. De ser un cristiano de una específica característica, de ser un educador. La categoría de la vocación en estos tiempos se interpreta más como una vocación a la vida en general. Porque la idea precedente fue demasiadamente limitada, ¿no? Y también la idea de una cierta centralidad del joven, esto es una idea típica de los años 80, 90, ¿no? Esto son las ilustraciones de estos años. Es un volumen de Don Vecchi, Pastoral Juvenil Salesiana del 1990. Y es interesante porque se ve como el joven está en el centro y dice, necesito amor, conocimiento, sentido. ¿Les gusta esta idea de pastoral juvenil? No sé. Es una idea, ¿no? Tiene su, fascino, se dice, ¿no? Así como es interesante, es idealística, el joven es en el centro. Pero si el joven está en el centro y todos otros deberían solamente hacer servicios, no es que educo un egocéntrico, un narcisista, y eso es un peligro que estas ideas pueden evolver en un narcisismo postmoderno, que los jóvenes son como un mundo en sí y todos otros solamente pueden respetar. Especialmente esto en Europa es tan fuerte, ¿no? Una idea que no se puede aplicar una pedagogía, una educación del deber de una disciplina. Y así, nosotros somos como en un mar postmoderno, algunos años después, y la idea también de la libertad humana se complicó mucho. Si tenemos presente esta idea de Don Ricaldone, casi, ¿no? Que están solamente dos posibilidades en la vida, y la elección es muy simple. Ahora, todas las ideas, esta descentralización entra también en las decisiones humanas. Tenemos, no fue traducido esto, bien. Okay. Sí. Pero es como vocación a la vida, es la primera decisión. Después es la vocación, sí, no a la fe, sí, no a la santidad. Después la misión del mundo, sí, no, cómo. Después a la educación, de ser educadores, al carisma salesiano, a la consagración especial, que sea matrimonio, que sea las modalidades de una vida consagrada. Es mucho más complejo, es así, una decisión, después una otra. Así, casi es una parálisis de decisiones. Cuando vocación es todo, vocación es nada.
porque se diluyen, ¿no? Eso es como siempre, cuando acogida es todo, en el fin es nada. Porque no existen conceptos, sino en metafísica, en filosofía, que son omnicomprensivos. En educación es siempre peligroso tener una idea sola, ¿no? Y así fue se dice, dilución de la idea. Cuando una idea se diluye así, que después no tiene ninguna especificidad. Y también en el nivel operativo no se hizo mucho en los percursos o en los proyectos vocacionales, por ejemplo. Las decisiones fueron que la pastoral vocacional en años 80-90, que se hace en el nivel inspectorial, no en nivel de una casa. En este sentido, todos los operadores, educadores salesianos locales, no es mi interés. Es solamente un animador vocacional de la inspectoría que hace visitas y hace un poco de promoción vocacional, pero es muy extemporáneo, no es conectado con los procesos educativos, ¿no? Esto para mí después se reacciona ahora. Tenemos tenemos bastante tiempo para ver cuestiones también de tiempos actuales, porque este caos y creatividad exagerada y libertad personal de actuar, en algunos produce una mentalidad de regresar al tradicionalismo en la iglesia. No sé cómo está en Centroamérica, pero en Estados Unidos, no sé, en Brasil, por ejemplo, bastante, en algunos países, se tiene esta casi resurrección de los movimientos tradicionalistas porque te dicen una cosa, son concretos, dan seguridad interior, sobre todo por algunos tipos de temperamento que son inseguros en sí. La modalidad tradicionalista es una solución, pero no en estilo salesiano, ¿no? Y una otra es pentecostalismo. Es como, en tradicionalismo es la seguridad de las ideas, esto es el magisterio de la iglesia, la práctica también con después aplicaciones litúrgicas, claro, el rito de antes, o una exageración de tipo emotivo, que dejo que otros manejan mis emociones en una modalidad de vivir la fe con un liderazgo. Existen diferentes estudios sobre liderazgo pentecostalista, ¿no? Que es manipulatorio muchas veces, produce dinámicas un poco, podrían ser sectarias en tendencia, ¿no? Esto no es una solución para nosotros de exagerar con voluntarismo, irracionalismo o con emotivismo. Algunos pasos que son necesarios, pienso, para nosotros en el nivel global. Podría ser que no todos se aplican en el contexto de la inspectoría, pero es necesario de ir más allá de la lógica de las dimensiones, porque las dimensiones fragmentan la persona. La vocación no es solamente una dimensión, la vocación es todo, toda mi vida, ¿no? Una dirección. En el modelo, después de los proyectos transaccionales y transformativos, la vocación es la visión individual. ¿Quién quiero ser? ¿Cómo Dios ve mí mismo, ¿no? En el futuro como una persona? También, más allá de la lógica genérica de la multiplicación de las diferentes vocaciones, porque no es justo, pero también más allá de la lógica rígida de dos estados de vida, ¿no?
y también más allá en respecto de una autenticidad, superautenticismo que no nos permite de hacer opciones de vida permanentes. Porque un día es así, un otro día es diferente, hago experiencias, todo es interesante, pero en el fin todo es muy frustrante y todo cambia, ¿no? Y en este sentido, algunas de las ideas que ya en una pequeña síntesis fueron de ayer, podría ser interesante de ver este proceso histórico, cómo condiciona también, cómo las dinámicas sociales, intelectuales, también eclesiales, condicionan dónde estamos hoy. Y algunas propuestas, en síntesis, podrían ser que también no es solamente el trabajo con los proyectos, pero es una concepción también de toda educación o toda la vida. Si percibo que mi vida es hecha por identidades separadas. Aquí soy como profesor de la escuela, aquí soy como hijo de mis parientes, aquí estoy como amigo, como padre, madre, así, ¿no? O todo esto es en conjunto de una vocación y tenemos diferentes también épocas en nuestra vida, que todo se actúa en diferentes modalidades y es necesario de hacer discernimiento y después hacer también una programación seria, ¿no? Porque eso no va abandonado, una disciplina, todas las razones, ¿no? La lógica sería más de un discípulo, que es la lógica del Evangelio, es la lógica también de Don Bosco cuando trabaja con los primeros salesianos, que también Cardenal Caliero, cuando fue el chico, que su decisión fue que yo quiero estar con Don Bosco, no la forma concreta. Sí, es necesario de hacer sacerdote, bien, pero quiero estar con y dice discípulo siempre es la misma palabra de la disciplina, es siempre de aprender alguna cosa, aprender en la vida, ¿no? Es una lógica más procesual. Pero no es solamente un discípulo que camina individualmente, personalmente. Siempre es importante un contexto de tipo comunitario. Como ayer decimos que los jóvenes, ellos mismos dicen que buscan el sentido de sí mismos en comunidades. Deben ser inclusión, aceptación y misericordia los principios que caracterizan las comunidades educativas. No tanto eficiencia, números y programas, ¿no? Y la comunidad, ahora esto es la nuestra ventaja después del Concilio Vaticano II, que la lógica de la vocación es para cada uno de nosotros. Y no es solamente vocación a un estado de vida, pero es una vocación personalizada. Nosotros como salesianos tenemos la misma vocación salesiana, podría ser también sacerdotal, pero yo no soy. Mi vocación personal no es la misma de un otro salesiano. Tengo otros desafíos porque soy yo con mi personalidad y características son en un lugar específico, ¿no? En este sentido, pero la comunidad debería ser habitada como en el nivel intencional también por varias vocaciones. Quien está en la comunidad como una familia, está como una familia con su vocación, con sus cualidades específicas, quien consagrado, quien es joven, quien es ya mayor, tiene otro nivel. Que no sea solamente la solución de hacer opciones operativas
en nuestras vidas, porque en el fin existe una lógica muy profunda que pensada también por Don Vecchi, Juan Edmundo Vecchi, que es una persona muy interesante que se quieren leer algunas de sus cartas, son inspirativas también para hoy, todavía, 20 años después o 25 años, porque algunas ideas fueron muy lógicas y proféticas, ¿no? Una de estas es que la comunidad elabora un proyecto, pero un proyecto crea la comunidad también, porque la comunidad no es solamente simpatía, no es solamente territorio o tradición que nosotros estamos juntos. No, estamos juntos porque existe un proyecto común que nos hace funcionar no solamente en el nivel operativo, en el nivel también vocacional. En este sentido, el punto más profundo de la creación de un proyecto es la acogida de una vocación. ¿Quién soy en esta comunidad? ¿Cómo somos nosotros en realidad? Por eso es transformador, porque la vocación nos cambia no solamente en el nivel de operatividad o de racional o de paradigmas emotivos, sino en nuestra identidad, ¿no?, personal. Y por eso siempre se ve como es interesante que también con nosotros jóvenes y con nosotros se dicen que todos son salesianos, ¿no? Y nuestros jóvenes muchas veces, ¿qué hacen? ¿Quién eres? Yo soy un salesiano, así. Porque es una cuestión como en un nivel muy empático se percibe, sí, eso soy yo. No es solamente que soy un estudiante en una escuela salesiana. No, soy salesiano. ¿No? Eso es el potencial de la educación salesiana, que es muy como osmótica, que es integral, que cada uno de nosotros se siente identificado, ¿no? Eso es un buen señal para nosotros. Comunidad es ok. Y después también un contexto de fe, porque la vocación no es solamente una elección personal de tipo racional. Hago mi proceso de evaluación de las opciones y la más probable, que me cuesta de menos, optimalizo mis recursos y mis talentos, y así es. Fue interesante que he hecho una experimentación con inteligencia artificial de discernimiento vocacional y no funciona para nada. ¿Por qué no? Porque hace siempre optimalización de recursos y de talentos y minimización de los daños. Así que fue como, estas son las vocaciones, tenía una descripción de todas carismas. Este joven quiere ser un consagrado y es así, perfil psicológico, historia de su familia, talentos, límites, así. Eso es el perfil. Todas las características de jesuitas, salesianos, benedictinos y dominicos, así. Ahora, háceme una evaluación, un discernimiento. Pero todas las razones fueron solamente funcionalistas. Eso sí, porque aquí no tiene el riesgo por ejemplo, fue una persona con algunas problemáticas psicológicas. El algoritmo dice, no, salesiano no, porque en trabajo educativo salesiano es riesgoso, es mejor jesuita. Pues esto es... Sí. Bien, experimento de pensamiento, ¿no? Para ver que no es este tipo de proceso, ¿no? Es siempre una llamada profunda que también nos como pone en un contexto también de crisis. No es fácil. Tenemos que educar también a una gestión de propias emociones de inseguridad
Este sentido, como decimos, de aventura también es importante en la vida. Que, ok, no es todo claro, pero así es la vida, muy de aventura, de lucha, de decisiones, no todo asegurado, sobre todo en Europa. Europa es muy de regulamentación. En Bruselas nosotros tenemos reglas infinitas sobre todo, ¿no? Y la vocación no es esto, no es tener seguridad por toda la vida. Es una llamada y después una respuesta, una elección. Y así es como también por Don Bosco, pienso que es siempre en la introducción a las memorias del oratorio que es interesante, que vocación es dando a conocer cómo Dios mismo ha cuidado todas las cosas, que todo es de Dios y todo es de nosotros también, porque Don Bosco habla de sí, no solamente habla de un Dios abstracto que da los órdenes, ¿no? Eso es la vocación, la dinámica de escucha y de realización de algunas inseguridades que tenemos. Y me parece inspirador también el pensamiento de Romano Guardini es un filósofo y teólogo italiano que pero trabajó en Alemania. Y tiene ideas interesantes porque es muy intercultural. Un italiano en Alemania en los años 20, ¿no? Es una combinación interesante, ¿no? Y dice así: al principio de mi existencia, entendiendo el principio no solo en sentido temporal, sino también existencial, no hay una decisión de ser. En el inicio no es mi decisión de comenzar de existir. Por eso es una reacción a la mentalidad moderna, ¿no? Que todos somos self-made men, todos solamente yo soy. Al principio de mi existencia hay una iniciativa, un alguien que se me ha dado a sí mismo, no simplemente como hombre, sino como este hombre, mujer. De esta manera se plantea un proyecto y es muy amplio, se puede decir por lo tanto, aquello que está en la base de todos los proyectos de cada uno. Tengo el deber de querer ser aquello que soy. Querer ser yo y yo solamente. Es una vocación personal que me llama a la existencia, a la fe y a una vocación específica en la misma dirección y movimiento. Es decir, que implica un conocimiento de sí mismo, psicológico, operativo, de todas dimensiones juntas, ¿no? Es la forma fundamental de todo lo que se llama vocación, porque a partir de esto me relaciono con las cosas. No es posible adherir a esta exigencia por vía puramente ética. No es solamente decir, sí, debo, es un deber ético. Es posible solamente a partir de algo más alto. Y con esto entramos en el campo de la fe. Fe significa que comprendo mi limitación asumiendo las mociones de la instancia suprema, de la voluntad de Dios. Y así, pienso que son ideas interesantes para pensar vocación en los tiempos de ahora, que no es vocación solamente un detalle. Debería ser la pastoral vocacional una parte integrante de todos los procesos con jóvenes adultos. Cuando hacen opciones de vida, eso debería ser normal para cada uno de ellos de hacer estas experiencias y decisiones, conjunto con decisiones de trabajo, por ejemplo, o anteponiendo la decisión vocacional a esta de trabajo, ¿no? Y así, si queremos hacer una decisión vocacional y escuchar la voz de Dios, es necesario de desarrollar también algunos saberes típicos de la fe, porque no es una como heurística, un decision making, toma de decisiones racionales, pero la meditación, que es también por Francisco de Sales, eso es muy importante como
Para Francisco de Sales existen 4 modalidades de funcionamiento de inteligencia. Una son ideas, creación de ideas interesantes. Una otra es como pensamiento científico, dar un orden a las ideas. El tercer es la meditación, es ver y conocer el orden de las cosas para amar otros y amar a Dios en última instancia. Y contemplación es entrar en el flujo de amor en mi vida y seguir esta dirección donde me guía. Es ir más allá a una operación de selección solamente intelectual racional, ¿no? Discernimiento no es necesario hacerlo solamente vocacional, puede ser discernimiento sobre algunas situaciones reales de la vida. Cuando están situaciones que comportan cosas operativas, dificultades, cuestiones éticas también, se puede hacer discernimiento personal y comunitario. Debería ser promovido, ¿no? También estar en el silencio. ¿Qué hago en el silencio? Tengo una experiencia interesante con los jóvenes universitarios. Hicimos una propuesta de ejercicios espirituales para ellos en completo silencio, por 4 días. Y tenía también, el primer día fue la introducción al sentido, algunas metodologías, cómo trabajar con sí mismo, de escucha de propias emociones, recuerdos, así, ¿no? Y después para ellos fue difícil, porque nunca fue, siempre con los dispositivos digitales, así. Fue también una de las reglas de dejar el móvil en el inicio. Fuimos en montaña. Pero después fue interesante que no querían otro que hacer ejercicios espirituales en silencio total, porque ya gustaron la dinámica buena de dejar toda esta distracción y de concentrarse en sí mismos y escuchar la voz de Dios. No es para todos, pero es interesante que para no hacer los jóvenes de hoy muy simplemente, son todos solamente digitales y no tienen ninguna idea de contemplación y meditación. No, es un problema más de los educadores que no proponen ninguna de estas actividades, ¿no? Esta distancia de la violencia digital que está luchando por nuestra atención, ¿no? Así, la fe como un contexto, porque la oración, la meditación y contemplación son como otros procesos de la vida, se aprenden haciendo. No es automático, no es mágico, es necesario de hacer procesos. Y después una idea de un acompañamiento, que es muy importante, porque idea de acompañamiento es una consecuencia de la libertad de cada uno y de la personalización de la fe. Si tenemos proyectos como en el Tempo de Pedro Ricaldone, que todos deben hacer la misma cosa, acompañamiento no es muy importante. Es claro, el deber, eso es. ¿Lo haces? No lo haces. Es más, sistema represivo un poco, podría ser un poco. Acompañamiento es importante cuando acepto la personalización, y la personalización en los tiempos de años 70 llevaba a pensar la propia realización contraponiéndola con las demás, enfatizando el espíritu crítico. Esto fue, ¿no?, la generación de la crítica de la sociedad, que todo opresión de la sociedad, el paternalismo, mi persona contra los otros, ¿no? Debería luchar por su libertad, porque fue un desafío de esta generación. Pero ahora las generaciones de hoy sienten la necesidad de afirmarse y creer en el interior de una realización de ayuda, relación de ayuda, en un contexto comunitario. Y algunas veces
acompañando a algunos universitarios en mi universidad, fue que tenían mucha violencia interior contra sus familiares, contra su padre y madre, porque todo fue permitido en su vida y no recibió ninguna regla para cómo vivir. Que toda esta libertad, que fueron la generación que luchaba por la libertad, que no dejó instrumentos de vida, de decisiones, de criterios, de una ética, de una fe, porque respetaron a la libertad, ¿no? Eso podría ser un contexto de algunos de nuestros jóvenes. Y así tenemos también algunos estudios sobre el acompañamiento, cómo es diferenciado en el nivel mundial. Fue una encuesta mundial con los salesianos. Es interesante, es distinto en América Latina, es distinto en Asia, en Europa, porque el mundo juvenil es distinto, ¿no? Pero el acompañamiento no es solamente una cosa además que hay que hacer. Que todos los currículos, proyectos, actividades y además acompañamiento. Debería ser la forma. Como fue una de las preguntas, ¿no?, de ayer. ¿Por qué nosotros como educadores no somos acompañados? Eso es la supervisión. Sería así que el acompañamiento es la forma. Podría ser un acompañamiento simple, no siempre solamente con reglas y tiempos definidos, pero que sea quién es mi acompañador, debería ser. Sí, en los procesos de psicoterapia es muy claro y definido, ¿no? Cada uno debería tener su terapeuta si quiere ser un terapeuta, ¿no? Y es definido cómo se hace, ¿no? Para nosotros, sí, la lógica es justa, sí. Somos discípulos y acompañadores, ¿no? Y después todo se hace más concreto, ¿no? Y así también en acompañamiento espiritual, pero también de todos los niveles, es útil de trabajar con una idea de un diario, de escritura, todas las metodologías de journaling, por ejemplo, que tenemos, que tiene su popularidad porque nos ayudan a hacer memorias. Memoria no es solamente un hecho que fue, es mi recuerdo, mi elaboración cognitiva de este hecho, ¿no? Es útil crear memorias, el diario de camino, pero también como recordar eventos y también llamadas y también explicar la fe, cómo interpreto estos eventos. Puedo narrar el pasado, mis elecciones, también por perspectivas por el futuro, y puedo también utilizar el diario como una herramienta operativa de mi proyecto personal. Puedo verificar cómo estoy caminando. Y también una categoría de la disciplina que ya hemos hablado bastante, pero en la pedagogía contemporánea no siempre es muy apreciada la idea de... existen estudios que dicen que la disciplina y la creatividad tienen un vínculo de retroalimentación. No existe una pura creatividad. En el fin, cuando uno quiere ser súper creativo, es solamente una repetición de algunas ideas que la primera podría ser creativa, pero cuando lo dices 100 veces, no es. Una disciplina interior para trabajar sobre sí mismos. Y es un pedagogo alemán que se llama Webb, que dice que los jóvenes tienen derecho a la disciplina, no solamente derecho a la expresividad y la creatividad, porque esta disciplina que nosotros como exigimos de ellos hace crecer, como induce a toma de decisiones importantes. Si no existe, algunos psicoanalistas dicen que esta
esta generación es ya una generación post-edípica, que existe este complejo de Edipo en la teoría de Freud, que sería de luchar contra propios padres para saber quién soy yo, definirme. Si es post-edípico, no tengo que luchar porque ellos no tienen una identidad. Todo fue permitido, no existen reglas. Y así no tengo ninguna idea sobre mí mismo, ¿no? Así, una sana idea de disciplina, una sana idea de creatividad también. Y el servicio también como un contexto de la vocación, un contexto del discernimiento, no autoanálisis. Este es muy moderno. Si analizo mí mismo, conozco sí mismo. No, conozco a sí mismo cuando hago un servicio por los demás, ¿no? Y también una retroalimentación real de los otros, me da estímulos para conocerme más, es más allá al narcisismo. Y también servicio es una actualización, una vida de caridad, de la virtud teologal de la caridad. Eso es el contexto de una vocación. ¿Cómo quiero de actuar la caridad por los demás, ¿no? Así, con los tiempos estamos terminando. Podría ser interesante ver en síntesis cómo se desarrolló también una idea de vocación, de vida. ¿Qué es la vida? En estos tiempos fue solamente elección del Estado, con qué metodología, con qué personas. Fue importante el confesor, el director, que deciden, que guían este proceso y después se elige una de las dos opciones. En el tiempo de los años 70-80 fue la personalización. La vocación significa vivir como quiero yo, con una metodología de orientación psicológica, como consultar psicológicamente cómo orientarme en mi vida. Ahora podría ser una lógica más de discipulado, con dinámicas de acompañamiento y discernimiento, que nos ayudan a tomar decisiones permanentes, que no son permanentes fijas, no solamente por disciplina, pero son permanentes que dan estabilidad a toda la creatividad y desarrollo personal que podemos también soñar en nuestra vida, en la vida de nuestros jóvenes. Gracias.